En líneas generales, siempre he tenido como una línea de preocupación parecida desde la tesina del grado. A mí me preocupan los procesos de control social, los procesos de vigilancia, el modo en que se desarrollan estas acciones, los modos en que se problematiza, por ejemplo, la cuestión de la seguridad y la inseguridad, su vinculación con el delito. Me preocupa también los modos de gobierno de las poblaciones, las astucias. Me interesan también indagar sobre el neoliberalismo, los procesos de neoliberalización, pero fundamentalmente un problema que vengo sosteniendo, digamos, de preocupación, es el modo en que se problematiza la inseguridad vinculada exclusivamente al delito urbano menor. ¿Y quién lo genera? Los jóvenes, varones y pobres. Entonces, esa vinculación sin ningún tipo de cuestionamiento es un problema que a mí me significó un puntapié para desarrollar la tesis. Porque consideré, ¿por qué? Porque es extremadamente eficaz para generar una especie de estigmatización o desprecio a ciertos sectores de la población, como son estos jóvenes, varones y pobres, y que prende rapidísimo y que, bueno, me parecía que era una buena razón o una de las buenas razones para hacer una tesis tratando de desmontar esa falacia. Me propuse abordar el problema de la inseguridad como una relación social arraigada históricamente, constituida históricamente en un tiempo y en un espacio, y no como un dato esencial de la realidad. Entonces, por eso uno de los objetivos, el objetivo general de la tesis fue analizar, describir el gobierno de la seguridad, el gobierno de la inseguridad, a través de la prevención del delito como dispositivo de intervención en Rosario en los años 1995 a 2016. Yo lo trabajé desde una perspectiva de análisis Foucaultiana, tratando de hacer una historia del presente, tratando de entender cómo ese problema había sido constituido como es en el presente. Entonces, tratar de diagramar ese camino para atrás, digamos. Entonces, uno de los objetivos que me propuse específico fue analizar, reconstruir el modo en que la inseguridad fue tomada por el gobierno local como una problemática. Cómo, digamos, la inseguridad llegó a ser una problemática tomada desde el gobierno local. Porque al principio de la década de los 90 o en la década de los 80 no era una problemática susceptible de ser abordada por un municipio, incluso hasta entrados los años 2000. Eso fue uno de los objetivos específicos. Otro de los objetivos para desarrollar el objetivo general que me planteé fue la descripción de el dispositivo de prevención del delito que se le llama situacional ambiental, o sea, el dispositivo situacional ambiental de prevención del delito y el dispositivo social de prevención del delito, que se desarrollaron en Rosario. Para eso, la tesis recorre y reconstruye una cantidad de iniciativas, programas, ordenanzas, proyectos de ordenanza que de alguna manera constituyen iniciativas públicas que pretenden mejorar situaciones o ambientes urbanos con el objetivo de generar espacios públicos seguros, por un lado. Y por otro lado, también me interesó indagar cuáles son las estrategias que se dan las y los ciudadanos para cuidarse, ¿sí? En el marco de generar también situaciones o ambientes seguros. Y por el lado de la prevención social del delito, recorrí en los años que duró la investigación una cantidad de iniciativas y de cómo se fue entramando dedicadas o apuntadas a jóvenes considerados riesgosos o peligrosos, que tanto venían del municipio o de la provincia, pero que se desarrollaron aquí en Rosario. Y el último objetivo, que lo fui cocinando con el tiempo, porque la escritura de la tesis es un largo devenir, fue la constitución. O sea, yo me empecé a interesar por
preguntarme cuáles son los efectos de subjetivación que generan este tipo de iniciativas, intervenciones públicas, ¿no? ¿Qué tipo de sujetos suponen esas intervenciones? Entonces, en ese sentido, las preguntas son combinaciones de elementos, digamos, que necesariamente a priori no tienen una relación entre sí, pero que fue, creo, constituyendo el cuerpo de la tesis. Si alguien está interesado en este tema y en Rosario, creo que mirar la tesis puede ser un buen mapa para ver la cantidad de, digamos, de documentos, de todo esto que te decía recién, de distintas fuentes que están reconstruidas ahí, como una verdadera historia del presente, ¿no es cierto? Tratando de entramar todos esos elementos y la combinación que se da me parece que es un interesante aporte. Y después, por otro lado, creo que el esfuerzo estuvo hecho en enfocar al delito o a la prevención del delito desde una dimensión política, desde una dimensión productiva en términos de gobierno y regenerativa, más que en una dimensión criminológica, sociológica, antropológica o represiva, que es desde donde más se suele abordar. Entonces creo que el abordaje del análisis político, digamos, del análisis político, creo que es un aporte de la tesis. Bueno, para cualquier persona que dedica tantos años en escribir una tesis, es un honor que sea un material de lectura, porque la tesis no se termina de escribir y se vuelve a reescribir, y para mí es interesantísimo, sería interesantísimo que haya aportes, que haya críticas, que haya complementación, que haya, que todo lo que genera la experiencia de la lectura. Así que yo invito a leerla, claro.